Bésame bajo el muérdago y creeré que no eres un ladrón. La fiesta navideña de Summit Media estaba en pleno apogeo cuando vi a la directora ejecutiva, Victoria Harrison, abrirse paso entre la multitud directamente hacia mí. En las manos llevaba una carpeta, la misma con mi proyecto. El estómago se me encogió. Mi carrera terminaba en la noche de Navidad. Y eso que me había esforzado durante 8 meses seguidos, demostrando mi valor, quedándome hasta tarde cuando los demás se iban a casa. El departamento creativo debía ser mi nuevo comienzo, mi oportunidad de por fin hacer algo importante. Pero ahora, de pie bajo una rama de muérdago con mi mejor traje, entendí lo rápido que todo podía derrumbarse. Antes de empezar la historia, escriban en los comentarios desde donde nos están viendo. Victoria Harrison tenía 34 años y era la directora ejecutiva más joven en toda la historia de Summit Media. Alta, esbelta, con el cabello oscuro recogido en un moño severo y unos penetrantes ojos verdes capaces de ver a una persona por dentro. Su vestido esmeralda le quedaba perfecto, marcando cada línea de su figura. Había crecido en familias de acogida, mudándose de casa en casa, aprendiendo a depender solo de sí misma. Construyó su carrera con obstinación, sacrificando su vida personal por el éxito. En la oficina susurraban sobre ella en la sala de fumadores, la llamaban despiadada, fría, brillante. Pero yo veía otra faceta en nuestras reuniones de trabajo, cómo se inclinaba hacia adelante cuando una idea la atrapaba, cómo hacía preguntas en las que nadie más pensaba. Bajo esa coraza firme se escondía algo cálido y auténtico que ella se empeñaba en ocultar. Tengo 32 años. Me llamo Jonathan Ryder. Soy un tipo común del departamento creativo. Estatura media, cabello castaño claro, siempre despeinado, ojos marrones detrás de unas gafas de montura fina. Hace 6 años mi vida se vino abajo. Perdí el trabajo, el departamento, casi todo lo que tenía. Dormía en el sofá de mi hermano y dibujaba cómics a las 3 de la madrugada porque no podía dormir. Esa serie de novelas gráficas se convirtió en mi salvación, en una forma de atravesar la oscuridad y encontrar un camino hacia adelante. Una pequeña editorial independiente compró los derechos, imprimió unos miles de ejemplares y luego quebró al año y medio. Los cómics desaparecieron. Yo pensé que para siempre. Hace 3 meses, ordenando cajas en casa de mi hermano, los encontré de nuevo. Los dibujos, las historias, todo lo que había tenido miedo de mostrarle al mundo. Merecían algo mejor que el olvido. Los actualicé, pulí las asperezas y se los presenté a Victoria como un nuevo proyecto para Summit Media. No mencioné que ya habían existido. Estúpido. Increíblemente estúpido, porque alguien de su equipo debió reconocer el estilo o encontrar una copia antigua en Internet. Ahora ella me consideraba un fraude. Victoria estaba a 3 metros de mí. 2. 1. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, como cuando iba a dar malas noticias en las reuniones. Las palmas de mis manos se enfriaron a pesar del calor del salón. Hablar primero, disculparme, explicar. En mi cabeza pasaron una docena de opciones, cada una peor que la anterior. Entonces noté algo aún más aterrador. En la entrada, entre la multitud, distinguí a 3 personas con abrigos caros, directivos de Atlantic Entertainment. Habían llegado demasiado temprano. Mucho antes de lo previsto. Atlantic era el acuerdo más grande en el que trabajaba Summit Media en ese momento, una alianza capaz de cambiarlo todo para la empresa. Pero Atlantic tenía una visión tradicional, valores clásicos, reputación, imagen, ideales familiares. Si les llegaba el más mínimo indicio de escándalo, acusaciones de plagio contra uno de los líderes creativos, se irían sin mirar atrás. La mirada de Victoria se cruzó con la mía. Sus ojos verdes, que normalmente brillaban durante nuestras lluvias de ideas, ahora estaban duros como vidrio. Necesitamos hablar, dijo en voz baja, solo para que yo pudiera oírla entre la música y las risas a nuestro alrededor. Ahora. Trabé saliva. Sé lo que piensa, pero puedo explicarlo. ¿Puedes? Cambió la carpeta de mano.
Porque ahora mismo parece que presentaste un trabajo robado como si fuera tuyo. ¿Tienes idea de lo que eso puede hacerle a la empresa? ¿A mi reputación? No es robado, las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Esas historias son mías. Yo creé cada viñeta hace 6 años. Entonces, ¿por qué Internet dice lo contrario? Sacó su teléfono y me mostró resultados de búsqueda que yo nunca había visto. Alguien había subido escaneos de los cómics originales a la red, publicándolos bajo el seudónimo que yo usaba entonces, un nombre del que había renunciado, un nombre que nadie en Summit Media conocía. ¿Quieres explicarme por qué tu propuesta coincide palabra por palabra con esto? Todo era peor de lo que había pensado. Tenía pruebas en la pantalla. Pruebas que me hacían culpable dijera lo que dijera. Porque era yo quien los había escrito. Ese seudónimo era mío, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Puedo demostrarlo. Todos los archivos originales están en casa de mi hermano, fuera de la ciudad. Contratos, bocetos, todo. La expresión de Victoria no cambió. Qué conveniente que las pruebas estén donde no puedo verlas. Iré allí esta noche mismo. Lo traeré todo antes del amanecer. Se acercaba una tormenta. Ella volvió a mirar su teléfono. El pronóstico anuncia la peor nevada navideña en 10 años. No me importa. Me las arreglaré. La desesperación se coló en mi voz. Por favor, Victoria, solo deme tiempo hasta mañana. Permítame demostrarlo. Por un instante algo brilló en sus ojos, duda, quizá, o esperanza. Pero luego los muros volvieron a levantarse y otra vez fue la directora ejecutiva, intocable, controlando la situación. Mañana puede ser demasiado tarde, dijo en voz baja. Si Atlantic se entera. No terminó la frase, porque en ese momento uno de los directivos de Atlantic se volvió hacia nosotros. Robert Chen, su director de inversiones, el hombre cuya palabra era decisiva para que la asociación se concretara o no. Nos miraba directamente a nosotros, de pie bajo el muérdago, y vi cómo su expresión pasaba de la indiferencia al interés. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Atlantic quería valores familiares, tradición. Durante los últimos 2 meses le habían explicado a Victoria cuánto apreciaban el compromiso de Summit Media con la honestidad y los principios morales. Si veían a sus potenciales socios discutiendo en una fiesta navideña, a una directora acusando a un empleado de robo, el trato se vendría abajo antes de la medianoche. Una idea loca me atravesó la cabeza. Totalmente imprudente, probablemente el fin de mi carrera. Pero era la única jugada que me quedaba. Me incliné hacia Victoria, lo suficientemente cerca como para que solo ella oyera mis palabras. Los directivos de Atlantic acaban de vernos. Robert Chen nos está mirando ahora mismo. Si nos quedamos aquí pareciendo que discutimos, empezará a hacer preguntas. Preguntas que usted no podrá responder sin mencionar las acusaciones de plagio. Los ojos de Victoria se abrieron apenas al comprenderlo. Vi cómo su mente trabajaba detrás de esos agudos ojos verdes, cómo sopesaba opciones, calculaba riesgos. En las reuniones siempre iba 3 pasos por delante, siempre preparada. Pero ahora, de pie bajo el muérdago, mientras toda la empresa observaba y el futuro con Atlantic pendía de un hilo, incluso ella parecía insegura. ¿Qué propones? Su voz era apenas audible, pero capté la nota de advertencia. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Inspiré hondo, consciente de que ese momento o salvaría ambas carreras o las destruiría para siempre. Atlantic quiere ver una empresa estable, empleados felices, un ambiente festivo. Me moví un poco, dándome cuenta de lo cerca que estábamos y de cómo debía verse desde fuera. Quieren tradición y valores familiares. Démosles exactamente eso. No dijo nada, pero sus ojos mostraban que lo entendía. Sabía a dónde quería llegar y no podía creer que fuera a decirlo en voz alta. El muérdago, asentí hacia arriba sin apartar la mirada. Estamos justo debajo. Atlantic nos está mirando. Todos nos miran. Si nos besamos ahora, toda esta conversación se verá de otra manera.
No como una confrontación. Solo dos personas atrapadas en un momento festivo. La mandíbula de Victoria se tensó. ¿Quieres que te bese para salvar las apariencias ante los inversores? Quiero que mañana ambos sigamos teniendo trabajo. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Piénsalo. Robert Chen verá a la directora y a un líder creativo besándose bajo el muérdago en la fiesta de la empresa. Es perfecto, te humaniza. Muestra a Summit Media como un lugar donde la gente realmente ama trabajar. Esa es la empresa que Atlantic quiere como Sofía. Es una locura. Totalmente, admití. Pero funcionará. Verán un romance festivo en lugar de un drama laboral. Ganarás tiempo para resolver el tema del plagio en privado. Nadie perderá nada, salvo quizá mi dignidad. Que, sinceramente, ya está casi por el suelo. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Durante 3 largos segundos no se movió ni habló. La música alrededor parecía demasiado fuerte, y de pronto me di cuenta de que todas las miradas del salón se dirigían hacia nosotros, la directora y el chico del departamento creativo bajo el muérdago, como en una comedia navideña barata. Entonces Victoria hizo lo que más me sorprendió de toda la noche. Sonrió. No la sonrisa profesional que usaba en negociaciones y reuniones con inversores, sino una sonrisa real, que le llegaba a los ojos y la hacía parecer más joven, menos protegida. Si lo hacemos, dijo en voz baja, lo hacemos bien. Que parezca real. Antes de que pudiera profesar sus palabras, levantó las manos y las apoyó en mi pecho. La carpeta con mi proyecto se le resbaló de los dedos y quedó olvidada en el suelo junto a nosotros. Mis propias manos se movieron casi por instinto y se posaron con cuidado en su cintura. La tela esmeralda del vestido era suave y cara bajo mis palmas. ¿Listo?, preguntó. Y en su voz había algo que nunca antes le había oído, quizá nerviosismo, quizá expectación. Asentí, sin fiarme de mi voz. Aquello debía ser una actuación, un espectáculo para los inversores que observaban desde el otro extremo del salón, una jugada estratégica para proteger nuestras carreras y salvar el acuerdo con Atlantic. Pero cuando Victoria se inclinó más cerca, cuando su aliento rozó mi rostro y sus ojos se fijaron en los míos, todo lo demás en la sala pareció desaparecer. Nuestros labios se encontraron y el mundo se detuvo. El beso debía ser rápido, profesional, suficiente para vender la ilusión. Pero en el instante en que nuestras bocas se tocaron, ocurrió algo para lo que no estaba preparado. Ni podía estarlo. Un calor me atravesó el pecho y se extendió por los brazos hasta la punta de los dedos. Las manos de Victoria apretaron mi camisa, y sentí cómo se acercaba a mí, cerrando el último centímetro de espacio entre nosotros. El beso se profundizó. Lo que empezó como un roce cauteloso de labios se transformó en algo más, algo real. Mi mano se deslizó de su cintura a su espalda, atrayéndola sin pensarlo. Sus dedos subieron hasta mi cuello, y la oí suspirar suavemente contra mi boca. El tiempo perdió sentido. Podrían haber pasado 3 segundos o 3 minutos. Todo lo que sabía era el sabor del vino en sus labios, el sonido suave que emitió y que solo yo oí, la manera en que encajaba conmigo, como si ya lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. No era un juego. No era una estrategia. Era algo que ninguno de los dos había reconocido hasta ese momento. Entonces la realidad volvió de golpe. Un aplauso estalló a nuestro alrededor. Fuerte, repentino, entusiasta. Victoria se apartó bruscamente. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. Mis manos seguían en su cintura, y las suyas aún enredadas en el cuello de mi camisa. Nos miramos durante una eternidad, ambos respirando más agitados de lo que debería causar un simple beso. Los aplausos se hicieron más fuertes. Me obligué a apartar la mirada de Victoria y a recordar dónde estábamos y por qué habíamos hecho aquello. Al otro lado del salón, Robert Chen aplaudía junto con los demás, con una amplia sonrisa en el rostro. Los otros directivos de Atlantic parecían igual de encantados. Habían caído. Un romance festivo espontáneo. Un momento humano en medio de la perfección corporativa. Había funcionado.
De verdad lo habíamos logrado. Bueno, dijo Victoria, con la voz ligeramente entrecortada mientras se alisaba el vestido. Fue convincente. Sí, bajé las manos de su cintura, sintiendo de inmediato la pérdida del contacto. Convincente. Su máscara profesional volvió a colocarse con tal rapidez que me mareó. Un segundo antes era una mujer que me había besado como si su vida dependiera de ello. Al siguiente, otra vez la directora, fría, controladora, intocable. A mi despacho, dijo en voz lo bastante alta para que la oyeran los demás. Luego, más bajo, solo para mí. 5 minutos. Aún tenemos que hablar de tu propuesta. Se inclinó para recoger la carpeta del suelo y capté un destello fugaz en su expresión, quizá confusión, quizá miedo. Ella también había sentido lo que acababa de pasar entre nosotros y no sabía qué hacer con ello más que yo. Victoria se dio la vuelta y se alejó, saludando a inversores y empleados, abriéndose paso entre la multitud, interpretando su papel a la perfección. Yo me quedé bajo el muérdago. Los labios todavía me hormigueaban, el corazón latía a un ritmo salvaje, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Amigo, eso fue magistral. Apareció mi compañero James a mi lado, con 2 vasos de ponche en la mano. ¿Desde cuándo sales con la directora? No salimos, respondí automáticamente. Es solo una tradición bajo el muérdago. James se rió como si hubiera contado un chiste. Claro. Por eso te miraba como si fueras la única persona en la sala. Me tendió un vaso. Hagas lo que hagas, sigue así. Nunca la había visto sonreír de esa manera. Se fue antes de que pudiera objetar, dejándome solo con pensamientos que no quería explorar demasiado. El beso debía haber sido un movimiento estratégico falso para proteger a la empresa, pero mi pulso desbocado y mis manos temblorosas contaban otra historia. 5 minutos, había dicho Victoria. 5 minutos antes de entrar en su despacho y fingir que el beso no había significado nada. Fingir que no me estaba enamorando de una mujer capaz de despedirme con una sola firma. Fingir que lo más importante era limpiar mi nombre y conservar el trabajo. Me terminé el ponche en 2 tragos, apenas sintiendo el sabor. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de mi hermano, la tormenta de nieve se intensificaba. No intentes venir esta noche. Pero tenía que hacerlo. Las pruebas que necesitaba estaban en esos contenedores de almacenamiento. Sin ellas, Victoria nunca creería la verdad sobre mi trabajo. El beso quizá me había ganado tiempo con Atlantic, pero no cambiaba el hecho de que ella pensaba que yo era un mentiroso. Miré el reloj. 3 minutos. Me dirigí a los ascensores, esquivando grupos de compañeros que celebraban sin tener idea de que el futuro de su empresa pendía de un hilo. De que su directora acababa de besar a alguien que podía resultar ser un impostor, de que todo podía derrumbarse antes de la mañana de Navidad. El ascenso al último piso pareció eterno. Mi reflejo me devolvió la mirada desde las puertas pulidas. El mismo traje, el mismo rostro, pero algo fundamental había cambiado. No puedes besar a alguien así y fingir que no importa. No puedes sentir lo que yo había sentido y simplemente marcharte. Las puertas se abrieron. El despacho de Victoria me esperaba al final de un largo pasillo. La luz se filtraba desde el marco de la puerta. Obligué a mis piernas a moverse. Cada paso me acercaba a una conversación para la que no estaba listo. Cuando llamé y entré, cerrando la puerta tras de mí, la tensión entre nosotros era sofocante. Victoria estaba de pie frente al escritorio, esperándome. Las luces de la ciudad titilaban detrás de ella a través de los enormes ventanales, haciéndola parecer casi irreal. Por un segundo olvidé a qué había venido. El contenido no es plagio, dije de inmediato, luchando por mantener la voz firme pese al corazón que me golpeaba en el pecho. Las manos me temblaban, así que las metí en los bolsillos. Creé esta serie de novelas gráficas hace 6 años bajo un seudónimo. Antes de mudarme a la ciudad, antes incluso de saber que existía Summit Media. La ceja de Victoria se alzó ligeramente, pero no me interrumpió. Era una de las cosas que siempre había admirado de ella,
Escuchaba, de verdad escuchaba, antes de juzgar. La editorial independiente que las compró se llamaba Crescent Comics. Eran pequeños, apasionados por la narrativa experimental. Quebraron 18 meses después de publicar mi serie, y los derechos volvieron automáticamente a mí. Toda la documentación, los contratos, los dibujos originales, todo está en el almacén de mi hermano, fuera de la ciudad. Me pasé la mano por el cabello, un tic nervioso del que no lograba deshacerme. No pensé que alguien recordara esos cómics poco conocidos. Imprimieron solo unos miles de ejemplares. Solo quería darles una nueva vida, llevar al público historias que de verdad importan. Victoria rodeó lentamente el escritorio, apoyándose en el borde. Ahora estaba más cerca, lo suficiente como para que percibiera el aroma de su perfume. ¿Por qué no mencionaste nada de esto al presentar el proyecto? Su voz era cautelosa, medida, como si tratara con algo frágil. Respiré hondo, sabiendo que tenía que ser completamente honesto. Era el momento de confiarle la verdad o perderlo todo de cualquier manera. Porque esta serie trata de la pérdida y la reconstrucción, de cómo encontrarte a ti mismo después de que todo se derrumba. Mi voz se quebró un poco, y me odié por ello. La creé en el periodo más oscuro de mi vida, cuando estaba empezando de cero, cuando perdí el trabajo, el departamento, casi todo lo que tenía. Dormía en el sofá de mi hermano y dibujaba estos cómics a las 3 de la madrugada porque no podía dormir. Miré al suelo, incapaz de sostenerle la mirada. El protagonista pasa por una transformación en la que tiene que dejar ir quien era y convertirse en alguien nuevo, más fuerte. Me convencí de que ya no era esa versión de mí, de que esas historias ya no me hacían falta, pero siguen significándolo todo para mí. Me ayudaron a sobrevivir, y pensé que quizá podrían ayudar a otros también. El silencio se estiró entre nosotros. Por fin levanté la vista y vi algo inesperado en el rostro de Victoria. No ira, no sospecha, sino comprensión, quizá incluso respeto. Se dejó caer en la silla, y vi cómo el peso de su juicio equivocado se posaba sobre sus hombros. Estuve a punto de despedirte, dijo en voz baja. Tenía borradores de los documentos de despido en el bolso. Se me hundió el estómago. Lo sé. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con fuerza sobre el escritorio. Lo miró, y toda su expresión cambió de suave a aguda en un instante. Leyó el mensaje 2 veces, los labios moviéndose apenas. Los directivos de Atlantic están encantados con el ambiente festivo de la fiesta. Quieren acelerar una gran alianza con nosotros, algo capaz de duplicar nuestros ingresos. Levantó la vista, y entendí que mi destino profesional pendía de un hilo según su próxima decisión. Preguntan qué iniciativa creativa estamos desarrollando. Quieren algo que muestre corazón, valores familiares, atractivo para un público amplio. Mi serie de novelas gráficas encajaba perfectamente en esa descripción, pero solo si ella me creía. Necesito pruebas, dijo por fin, dejando el teléfono con una cautela deliberada. Si lo que dices es verdad, tengo que ver el trabajo original, los contratos, los dibujos, todo. El alivio me cayó encima como un balde de agua fría. No estaba diciendo que no. Me estaba dando una oportunidad. Todo está guardado en casa de mi hermano. Puedo ir esta noche y volver al amanecer. Son unas 3 horas hacia el norte, cerca de las montañas. Victoria sacó el teléfono de inmediato, desplazándose por la pantalla. Se acerca una tormenta de nieve. El servicio meteorológico acaba de emitir una alerta para los condados del norte. Dicen que podrían caer 20 centímetros antes de la medianoche. Tengo que intentarlo, dije. La desesperación en mi voz ya era evidente, pero no me importaba. Por mi carrera, por mi honestidad, por todo lo que he construido aquí. Dudé, luego añadí en voz más baja. Y porque necesito que lo sepa. Nunca le mentiría, Victoria. En nada. La intensidad de mis palabras quedó suspendida entre nosotros como humo. La expresión de Victoria se suavizó de una forma que nunca le había visto. La dura coraza de la directora se resquebrajó apenas un poco. Se levantó,
Fue hasta la ventana y se quedó mirando la ciudad durante lo que pareció una eternidad. Cuando se giró, había algo distinto en sus ojos. «Iré contigo», dijo, sorprendiéndonos a ambos. Parpadeé, comentando que dos personas podrían manejarlo mejor que una. Y, sinceramente, ella dudó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «Necesito verlo con mis propios ojos. No porque no confíe en ti, sino porque si voy a poner mi reputación en este proyecto, debo comprenderlo por completo». Así fue como me encontré al volante, atravesando una nevada cada vez más intensa a las 10 de la noche, en vísperas de Navidad, con Victoria Harrison, directora ejecutiva de Summit Media, sentada en el asiento del pasajero. Se había cambiado el vestido por ropa de repuesto que guardaba en su oficina, vaqueros prácticos y un suéter que la hacían parecer más humana, menos como una ejecutiva inalcanzable. La distancia profesional que siempre habíamos mantenido se iba disolviendo con cada milla recorrida. La autopista se extendía ante nosotros, ya cubierta por una fina capa blanca. Los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso, chirriando contra el cristal. La radio sonaba en voz baja con melodías festivas que ninguno de los dos reconocía. «Háblame de tus novelas gráficas», dijo ella, rompiendo el silencio tenso. ¿Qué las inspiró? ¿De qué tratan en realidad? Manteniendo la vista en la carretera, agradecido por tener algo en que concentrarme aparte de la tormenta creciente, expliqué que trataban sobre la transformación, sobre cómo convertirse en alguien nuevo después de perder todo lo que creías que te definía. El protagonista, Adrián, empieza como un arquitecto exitoso, con su vida perfectamente planificada. Luego, un día, toda su firma se derrumba por un fraude financiero del que él no sabía nada. Pierde su trabajo, sus ahorros, su reputación. Todos creen que estuvo implicado. Victoria se movió en el asiento, girándose un poco hacia mí. «Es duro para una novela gráfica. Por eso es importante», respondí. Adrián pasa el primer volumen simplemente tratando de sobrevivir. Está furioso, resentido, convencido de que el mundo está en su contra. Pero luego conoce a otras personas que también lo han perdido todo, una maestra cuya escuela cerró, un restaurador cuyo local se incendió, un músico que perdió el oído. Me arriesgué a mirarla. Forman esta comunidad improbable y entienden que, a veces, perderlo todo es la única manera de descubrir quién eres en realidad. Trata de encontrar fuerza en la vulnerabilidad, de reconstruir no solo una vida, sino toda la idea de lo que significa el éxito. ¿Y eso te pasó a ti?, preguntó ella con suavidad. Sí, admití. Pensé que mi vida había terminado cuando todo se vino abajo. Resultó que solo era el comienzo. Estos cómics me salvaron, porque crearlos me obligó a imaginar un camino hacia adelante, a ver que el fracaso no es el final de la historia. La nieve caía con más fuerza, copos grandes y espesos que parecían venir de todas direcciones a la vez. La carretera se volvía cada vez más difícil de ver. Reduje la velocidad, apretando el volante. «Me equivoqué contigo», dijo de pronto Victoria. «Cuando vi ese informe de plagio, supuse lo peor. Pensé que estabas tomando atajos, intentando impulsar tu carrera con el trabajo de otros, ni siquiera consideré que pudiera haber otra explicación». «Usted protegía a la empresa», dije. «Era su trabajo». «No, fue más que eso», suspiró, y oí un arrepentimiento sincero en su voz. «He pasado tanto tiempo levantando muros, manteniendo a todos a distancia profesional, que olvidé cómo ver a las personas como algo más que posibles problemas o activos. Merecías algo mejor». Antes de que pudiera responder, el coche se deslizó bruscamente hacia un lado. Hielo negro. El corazón se me subió a la garganta al sentir cómo las ruedas perdían contacto con la carretera. Todo pasó a cámara lenta. Giré el volante con cuidado, recordando un curso de conducción de años atrás. No sobrecorregir, no frenar de golpe, dejar que el coche recupere tracción. Pero no funcionó. Girábamos. El mundo exterior se convirtió en un borrón de blanco y oscuridad. El jadeo agudo de Victoria fue el único sonido que pude oír entre el zumbido en mis oídos.
La barrera apareció delante, luego al costado, luego detrás, mientras girábamos sobre el hielo. Luché por recuperar el control. Cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión. Gira hacia el derrape, suelta el acelerador, busca fricción. El coche dio otra vuelta, más lenta esta vez, y finalmente, misericordiosamente, se detuvo. Quedamos mirando en sentido contrario en la autopista, apuntando de vuelta hacia la ciudad. La barrera estaba a 1 metro de mi puerta, lo bastante cerca como para distinguir copos individuales posándose en el metal. El coche se estremeció hasta detenerse por completo a unos centímetros del desastre, pero el motor emitió un chirrido doloroso antes de apagarse. Nos quedamos sentados en un silencio atónito. Nuestro aliento formaba nubes en el aire de repente frío. La calefacción se apagó. Los faros parpadearon una vez, dos, y luego se extinguieron. ¿Estás bien?, pregunté, con la voz tensa por la preocupación, extendiendo la mano hacia ella. En la oscuridad, mi palma encontró su hombro y sentí cómo temblaba. Victoria asintió, al principio incapaz de hablar, luego en voz baja. Estuvo demasiado cerca. Sí. Intenté arrancar de nuevo. Nada, ni siquiera un clic. Lo intenté otra vez, pisando el acelerador, pero seguía sin respuesta. La realidad de nuestra situación empezaba a asentarse, pesada y fría. Estábamos varados en una ventisca creciente, la noche de Navidad, sin cobertura, ya lo había comprobado, a kilómetros del pueblo más cercano. La nieve caía tan espesa que apenas podía ver a 3 metros delante de nosotros. La temperatura descendía rápido y no teníamos calefacción. Probé el motor 3 veces más, pero cada intento terminaba en el mismo silencio muerto. La nieve era ahora tan densa que apenas distinguía 1,5 metros frente a nosotros. Victoria permanecía perfectamente inmóvil en el asiento del pasajero, las manos cruzadas sobre las rodillas, como si estuviera en una reunión de negocios y no atrapada en una autopista desierta. Vi un edificio pequeño, dije, señalando a través del velo blanco, quizá a unos 400 metros atrás. Había luces. Cuando derrapamos, Victoria miró sus pies. Llevaba unos zapatos que costaban más que mi alquiler. Tacones finos que se hundirían directamente en la nieve. Sin pensarlo, me estiré hacia el asiento trasero y saqué mi bolsa de emergencia. Guardo suministros extra aquí, expliqué mientras buscaba hasta encontrar unos calcetines de lana gruesa y un par viejo de botas de senderismo. Pueden quedarte grandes, pero son mejor que eso. Los aceptó sin discutir, lo que me dijo que entendía lo grave de la situación. La observé quitarse los zapatos elegantes, ponerse los calcetines y luego atarse las botas. Algo en verla así, tan práctica y vulnerable, me apretó el pecho. Salimos a la tormenta y el frío me golpeó como un puñetazo. El viento era tan fuerte que casi derriba a Victoria. La tomé de la mano para mantenernos en pie. Luego dejé mi mano allí mientras empezábamos a caminar. La carretera era invisible bajo la nieve. Solo un sendero blanco entre árboles oscuros que crujían y gemían con el viento. «Mantente cerca de mí», grité por encima del aullido. «Si nos separamos, puede que no volvamos a encontrarnos». Victoria asintió. Su rostro ya estaba enrojecido por el frío. Caminaba por el lado interior mientras yo ocupaba el borde, por donde podrían pasar coches ocasionales, aunque no había pasado ninguno en los últimos 10 minutos. Mi camisa elegante y mi chaqueta de la fiesta no servían para ese clima, y sentía como el frío se me metía en los huesos. Victoria tropezó, su pie se enganchó con algo oculto bajo la nieve. La sujeté antes de que cayera. Le rodeé la cintura con el brazo. «Estoy contigo», dije, atrayéndola a mi lado. Seguimos así, apoyándonos el uno en el otro a través de la tormenta. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 15 minutos, vi luces delante. El edificio era pequeño, cubierto de decoraciones navideñas que brillaban con calidez contra el paisaje blanco. Un letrero de madera colgaba sobre la puerta, Piney Inn. La puerta se abrió antes de que pudiéramos llamar, y una mujer mayor, de cabello canoso y expresión preocupada,
nos hizo pasar. Dios mío, ustedes dos parecen congelados, dijo, guiándonos hacia la chimenea del vestíbulo. Déjenme traerles chocolate caliente. El calor empezó a volver a mis dedos. La mujer regresó con tazas humeantes y una mirada inquieta. Me temo que solo me queda una habitación libre, dijo con tono de disculpa. Con la tormenta, todos los viajeros varados del condado están aquí esta noche. Victoria y yo nos miramos. Vi cómo calculaba las opciones, sopesando lo incómodo frente a lo práctico. Una habitación está bien, dijo con firmeza. Solo necesitamos un lugar donde calentarnos y esperar a que pase la tormenta. La mujer nos condujo por una escalera estrecha hasta una habitación pequeña en el segundo piso. Había una sola cama, una chimenea ya encendida y una ventana que no mostraba nada más que un remolino blanco afuera. En cuanto la puerta se cerró detrás de nosotros, sentí el peso de la situación. Estaba solo en un dormitorio con mi jefa, la mujer a la que había besado bajo el muérdago apenas unas horas antes. La mujer que tenía todo mi futuro en sus manos. Dormiré en el suelo, dije de inmediato, mirando a cualquier parte menos a la cama. Victoria colgó su abrigo mojado en un gancho junto a la puerta. No seas ridículo. Somos adultos, y ese suelo está helado. La cama es lo bastante grande para que durmamos los dos sin tocarnos, añadió con tanta naturalidad que casi creí que todo era realmente sencillo. Me acerqué a la chimenea, exponiendo al calor mi rostro quemado por el viento. Los dedos empezaron a hormiguear al recuperar la sensibilidad. Victoria se colocó a mi lado, extendiendo las manos hacia las llamas. Su suéter estaba un poco húmedo por la nieve. Algunos mechones oscuros se habían escapado de su peinado pulcro y caían suavemente sobre sus sienes. Sin tacones, sin el moño rígido, con las mejillas sonrojadas, parecía más joven, más vulnerable, más humana. ¿Puedo hacerte una pregunta? Su voz sonó más baja que el crepitar de los leños. Claro. Miraba fijamente al fuego, evitando mi mirada. Antes, bajo el muérdago, ¿por qué me pediste realmente ese beso? Sabía que esa pregunta llegaría, pero aún así no estaba preparado. Durante unos segundos solo observé las lenguas de las llamas, casi aferrándome a una media verdad salvadora. Pero afuera rugía una tormenta real, y mentir de pronto me pareció demasiado barato. ¿La verdad? Pregunté. Siempre la verdad, dijo, volviéndose hacia mí. En sus ojos no había ni burla ni juego. Respiré hondo. Porque quise besarla desde el primer día en que me entrevistó. Porque cada vez que nos quedamos hasta tarde trabajando en proyectos, me descubro observando cómo piensa, cómo se ilumina cuando algo le importa. Porque es brillante, perseverante y esconde su soledad detrás de esa máscara impecable. Apreté la mandíbula un instante, aceptando mis propias palabras. Y porque tuve miedo de que, si me despedía por el plagio, no habría una segunda oportunidad para decir todo esto. La confesión quedó suspendida en el aire con un peso casi tangible. Era imposible retirarla. La expresión de Victoria se volvió impenetrable. ¿Crees que estoy sola? Preguntó en voz baja. Sé que estás sola, respondí con suavidad. Porque lo reconozco. Veo lo mismo en mí cada mañana en el espejo. Ella dio un paso hacia mí. Otro más. Ahora solo nos separaba un aliento. A la luz dorada de la chimenea, sus ojos verdes parecían más oscuros. En el fondo había algo sin resolver. Ese beso bajo el muérdago, susurró. ¿Alguna parte de él fue real para ti? Mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar la habitación. Cada segundo fue real, respondí. Solo lo escondí detrás de la palabra estrategia porque no creía que alguna vez pudiera verme como algo más que un empleado. Victoria levantó la mano. Sus dedos rozaron apenas mi mejilla, como un trazo de prueba. Muéstrame, dijo. Muéstrame cómo sería si no fuéramos directora y subordinado. Si fuéramos solo dos personas atrapadas en una tormenta, sin nada que perder. Casi no recuerdo quién acortó primero la distancia. Solo que, de repente, sus manos estaban en mi nuca,
las mías en su cintura, y estábamos tan cerca que sentía su aliento quemándome la piel. Ese beso no tenía nada que ver con el de antes. Allí abajo, bajo el muérdago, actuábamos. Aquí, por fin, éramos nosotros mismos. Me besó no como jefa, sino como una mujer que llevaba demasiado tiempo sin confiar en nadie. En ese beso había la tensión de 8 meses de palabras no dichas, de atracción contenida, de miradas cautelosas al otro lado de la mesa de juntas. Mis dedos se cerraron sobre su suéter, atrayéndola más cerca, como si el miedo a perder el equilibrio no hubiera desaparecido, solo hubiera cambiado de forma. Sus dedos se enredaron en mi cabello, y sentí que algo se rompía dentro de mí, la fina barrera entre quien debía ser y quien quería ser. Cuando nos separamos, los dos respirábamos con dificultad. Victoria apoyó la frente en mi pecho, y sentí su corazón latiendo rápido contra el mío. Es una idea terrible, susurró, sin moverse. La peor posible. Lo sé, respondí, rodeándola con más fuerza. Eres mi subordinado. Hay políticas, reglas, 1000 razones por las que esto está mal. Pero levantó la cabeza, y en su voz había más esperanza que desafío. Pero estoy cansado de vivir siempre como se debe, admití. Toda mi vida he hecho lo correcto. ¿Y a dónde me llevó? A estar solo y bajo sospecha, atrapado en una tormenta con la única persona que, según el reglamento interno, tengo absolutamente prohibido desear. Victoria dio un paso atrás para mirarme a la cara. Si cruzamos esta línea, todo se complicará. Tu trabajo, mi estatus, como nos percibirán en la oficina. No habrá vuelta atrás. Asentí. Lo sé. Pero mejor un momento honesto contigo que vivir una vida pretendiendo que no siento nada. Nos sentamos en la alfombra frente a la chimenea, cubriéndonos con una manta que la dueña del hotel había dejado sobre el sillón. El viento aullaba por la chimenea. La llama se reflejaba en el cristal de la ventana, detrás de la cual la tormenta seguía arremetiendo. Durante mucho tiempo simplemente permanecimos en silencio, escuchando el crepitar de la leña. Luego Victoria comenzó a hablar, no con el tono uniforme y profesional de siempre, sino más suave y profundo, como si su voz viniera de algún lugar desde dentro. Contó cómo en su infancia cambió de casa varias veces, cómo empaquetaba sus cosas en 5 minutos cada vez que otra familia decidía que ella era demasiado difícil. Cómo aprendió temprano que, si quería sobrevivir, debía ser conveniente, predecible, la mejor de la clase. Cómo decidió que su único apoyo confiable era el éxito. No las personas. En la escuela de negocios tenía un mentor, dijo, mirando el fuego. Él repetía, no dejes que nadie te vea débil. La sentimentalidad mata la carrera. Lo aprendí demasiado bien. Quizá demasiado. Compartí mi historia sobre cómo perdí mi trabajo después de la quiebra del estudio, aunque no tuviera responsabilidad alguna, cómo mis amigos se dispersaron uno por uno cuando se dieron cuenta de que no podían ayudarme. Como mi hermano fue el único que no me dio la espalda y dijo, si no quieres volverte loco, empieza a hacer algo que sea solo tuyo. Así nacieron mis cómics. Dibujos con diálogos sobre personas a las que les habían quitado todo y debían empezar desde cero. Cuanto más hablábamos, más claro era que, detrás de nuestra relación profesional, detrás de lo que pensabas de mí y de lo que yo pensaba de ti, había las mismas grietas. Ella se escondía tras el poder, yo tras la ironía. Y a ambos nos daba miedo admitir cuanto deseábamos simplemente, de manera humana, no estar solos. Por la mañana, la tormenta se calmó. Una luz suave de madrugada penetró entre las nubes, tiñendo la nieve afuera de un tono azulado. Nos vestimos en silencio, recogiendo nuestras pocas pertenencias. Nadie intentó convertir la cercanía nocturna en una broma ni fingir que nada especial había sucedido. El silencio no era incómodo, era denso. En él ya vivían las decisiones tomadas durante la noche. El camino a la casa de mi hermano tomó otra hora. Su pequeña cabaña en el bosque parecía que el mundo exterior no la tocaba. La nieve llegaba hasta las rodillas, la veranda de madera y la guirnalda torcida. Mi hermano no estaba,
Había salido temprano a ayudar a los vecinos a limpiar los caminos, dejando una nota en la puerta: llave bajo el mafetero. No se congelen. El almacén en el patio estaba lleno de cajas. Mi vida anterior. Viejas camisetas, cuadernos, hojas amarillentas de contratos, algunos dibujos de mi sobrina. Trabajamos juntos sin órdenes ni indicaciones. Victoria se puso en cuclillas a mi lado, despegando cinta de las cajas, concentrada como siempre lo estaba al revisar reportes financieros. Lo encontré, dije al fin. Un contenedor plástico transparente con tapa hermética. Dentro, pilas ordenadas de finos volúmenes de cómics. En la portada, un nombre que había abandonado hace tiempo. Ya no significaba nada para mí, pero la tipografía todavía me quemaba la vista. Saqué un ejemplar y lo abrí. El papel olía a polvo y tinta de imprenta. En la primera página, la fecha de publicación y el logo de la pequeña editorial que ya no existía. Detrás, el contrato, copia con firmas y sellos. Se lo entregué. Victoria tomó el libro con ambas manos, como si no fuera un montón de papel, sino algo valioso. Leyó largo rato la portada, luego pasó las páginas, a veces deteniéndose en escenas concretas. Vi cómo cambiaba su rostro. La habitual concentración profesional se suavizó en algo más cálido, a lo que quizá ella misma no estaba acostumbrada. ¿Lo dibujaste mientras vivías en el sofá de tu hermano?, preguntó sin levantar la vista. Sí. ¿Y este héroe? Señaló un cuadro donde Adrián está sentado entre cajas, sosteniendo una foto. Su madre murió cuando él era niño, respondí. Se aferra a las cosas viejas como prueba de que todo era real. Asintió. Entendido. Encontramos todo lo necesario: borradores originales, correspondencia con la editorial, carta del abogado sobre la devolución de derechos. Victoria guardó cuidadosamente los documentos en una carpeta sobre los cómics. No como victoria contra mí, sino como materiales para defensa. Ahora no solo los derechos volverán a ti, observó al cerrar el contenedor, sino a la historia. Podemos darle una segunda vida. El camino de regreso a la ciudad fue distinto. Ni tormenta ni hielo, solo el sol reflejándose en los campos infinitos de nieve. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. A veces ella comentaba algo como: esta curva es mejor tomarla despacio, o llama a tu hermano cuando tenga señal. Y en esas frases cotidianas había más cuidado que en todos los cumplidos formales de 8 meses. Cuando los rascacielos aparecieron en el horizonte, finalmente pregunté lo que ardía por dentro. ¿Qué pasará cuando regresemos? Victoria miró largo rato la carretera frente a nosotros. Primero, dijo, detendré tu despido. Presentaremos documentos que prueben la autoría. Segundo, propondré tu serie Atlantic como proyecto principal. Ellos no buscan solo una imagen bonita, quieren una historia con verdadero corazón. Y nosotros lo tenemos. ¿Y tercero? Pregunté con cautela. Ella exhaló profundo. Tendré que hablar con recursos humanos, contar la verdad sobre que ha surgido una relación personal entre un empleado y yo, y pedir que te trasladen bajo otro director. Será un pequeño escándalo. La comisura de sus labios se movió. Pero mejor un escándalo controlado que un vínculo oculto con riesgo para todos. Es decir, no fingiremos que no pasó nada. Estoy demasiado cansada de fingir, dijo sinceramente. Si elijo mi carrera a costa de quedarme otra vez en una vida perfectamente arreglada pero vacía, ¿qué sentido tiene? Extendió la mano y, sin mirarme, puso su palma sobre la mía, que descansaba en la palanca de cambios. Ninguna cámara, ningún inversor, solo la carretera y nuestra elección. Así que sí, Jonathan, si aún quieres esta historia complicada en todos los sentidos, yo te elijo a ti y todo lo que venga con ello. Apreté sus dedos. Yo ya te elegí, respondí, aquella noche en la fiesta, cuando decidí besar a la jefa en lugar de dejarme consumirme en silencio. No volvimos a la oficina esa noche. Ella me pidió llevarla a su casa. El apartamento de Victoria era muy distinto a lo que imaginaba. Nada de minimalismo frío,
sino un desorden ordenado y vivido. Varias tazas en la cocina, libros apilados en la mesa de centro, enmarcado en la pared no un certificado sino un dibujo infantil descuidado, un muñeco de palitos con corona. Firma, Vicky. Reina de la oficina. A una de mis niñeras le gustaba cuando dibujaba, explicó, notando mi mirada. Decía que algún día cientos de personas trabajarían para mí, sonrió torcido. No sabía si alegrarme o asustarme. Nos sentamos a la mesa. Sacó su laptop, abrió el correo, los dedos suspendidos sobre el teclado. Luego levantó la vista hacia mí. Si enviamos este correo ahora, no hay vuelta atrás, dijo. La vuelta atrás terminó en la carretera, cuando casi chocamos con la barrera, repliqué. La vida es demasiado corta para detenerse siempre a 3 centímetros del abismo y regresar. Ella sonrió, ya sin máscara, una sonrisa verdadera que pocos habían visto. Escribimos el correo juntos, explicando que queríamos declarar oficialmente nuestra relación, que solicitábamos otro supervisor y que estábamos dispuestos a seguir todas las reglas para no poner en riesgo a la empresa ni al equipo. El correo quedó seco, profesional, pero cada línea contenía lo vivido en las últimas 24 horas. Acusaciones, tormenta, la conversación junto al fuego, pruebas encontradas en la nieve. Cuando ella presionó enviar, no sentí miedo, sino alivio. Ahora todo dependía no de rumores, sino de hechos y de nuestra disposición a asumir nuestras decisiones. Victoria cerró la laptop y se volvió hacia mí. Incluso si todo no sale como esperamos, dijo, al menos en esta historia nadie robó la vida de otro. Cada uno reconoció la suya, y nadie quedó solo. Se rió. Una risa verdadera, cálida, casi sorprendida, como si no esperara poder reír así. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. En el próximo vídeo te espera otra historia increíble.